Hoy día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. 14 de noviembre, una enfermedad que está presente lamentablemente en muchos de nuestros compatriotas y en el mundo entero. Para conocer detalles de esta jornada, ¿verdad? Y qué es lo que se hace, por ejemplo, a nivel local en el Hospital de San Fernando con respecto a esta enfermedad, vamos a saludar al periodista del Servicio de Salud O'Higgins para los hospitales precisamente de San Fernando y Chimbarongo, Mauricio Ortega, que a esta hora está con nosotros. Mauricio, ¿cómo te va? Buenos días. Marco Antonio Donoso, buenos días. Aquí efectivamente en el Hospital San Fernando conmemorando lo que es el Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre. Tenemos a la doctora Pamela Belmar, quien es nuestra médico diabetóloga de este centro asistencial, quien nos entregará detalles primero sobre qué es la diabetes y también sobre la labor que cumple ella aquí con todo su equipo multidisciplinario en lo que es el tratamiento. Doctora, primero que todo, bienvenida aquí en Radio Trigal, nuestros auditores nos están escuchando. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes hoy día que estamos conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Doctora, primero que todo, sabemos que la diabetes es una enfermedad que ya está muy arraigada en nuestro país. ¿Algunos detalles con respecto a eso? Sí, mira, la diabetes es una enfermedad bien compleja porque tiene por una parte una base genética, me explico, es decir, cuando tenemos historia familiar de diabetes tenemos más riesgos de hacerla, y por otra parte también influyen los factores ambientales. Y ahí me quiero detener porque es la parte donde nosotros podemos actuar previniendo la enfermedad. Con factores ambientales de riesgo me refiero a la obesidad, al exceso de peso, ¿cierto?, a la mala alimentación y a la falta de actividad física. Entonces, si lográramos trabajar un poco más esa parte, quizás podríamos bajar estos índices que en realidad se están aumentando de manera alarmante. En ese sentido, la labor que realiza la atención primaria de salud, tanto de San Fernando como de las comunas que trabajamos como hospital, es súper importante con los controles preventivos, con los exámenes de medicina preventiva. Así es. Bueno, la labor de la atención primaria es fundamental, principalmente por la parte de prevención. Están los programas de salud preventiva cardiovascular, ¿cierto? Y también la detección precoz. Es decir, ellos focalizan a qué personas tienen factores de riesgo para realizarles los exámenes de detección, que son más o menos en forma regular, cada 1 a 3 años, dependiendo de cada paciente en particular. Y en ese sentido, usted lo dijo, la prevención es la clave, el control de la obesidad, una buena alimentación, sí. El tema del sedentarismo también son claves. Claro, o sea, para ser un poco más específicos, por ejemplo, con relación a la mala alimentación, es porque actualmente la tendencia es a alimentarnos con alimentos que tienen muy ricos en azúcares refinados, en productos ultraprocesados, como todos estos que vienen en envase de las papas fritas, o todo lo que tenga jarabe de maíz, que en realidad son como todos estos alimentos que, sobre todo los niños son los que comen estas cosas. Y en exceso. Y por otra parte, el sedentarismo. Yo sé que es muy difícil hacer una actividad física como organizada, o sea, me refiero como ir al gimnasio o tener una actividad más de mayor frecuencia, pero lo podemos, por ejemplo, optimizar, por ejemplo, caminando más, ocupando más la bicicleta, saliendo con la familia los fines de semana a caminar, pasear el perro, todo lo que nos pueda contribuir a disminuir la inactividad física. Doctora, hay distintos tipos de diabetes, ¿cierto? Así es. Bueno, en realidad la diabetes tipo 1, que es un poco menos frecuente y que se da en personas habitualmente más jóvenes y que tienen la ausencia absoluta de insulina, y por ello estas personas siempre tienen que usar insulina en su tratamiento, pero la diabetes 2 es nuestro principal foco, porque esta enfermedad es la que aparece por un mal estilo de vida, como te decía, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Y si a esto le sumamos una historia familiar de diabetes, es la combinación perfecta para que aparezca la enfermedad. Y en ese sentido, cuando el paciente ya tiene la enfermedad, aquí el Hospital de San Fernando realiza todo un tratamiento. Hace un mes dimos a conocer el tema de la bomba de insulina, que fue bastante importante para nuestro centro asistencial, así como el tratamiento propiamente tal para estos dos tipos de diabetes. Un poco la labor que realiza usted en ese sentido. Claro. Ya, el hospital es un centro de derivación para pacientes que son más complejos. La mayoría de nuestros pacientes diabéticos, ¿cierto?, de la región se tratan a nivel de atención primaria,
donde nuestros médicos generales, ¿cierto?, dan como la primera atención y cuando hay pacientes más complejos que necesitan insulinas, mezclas de insulinas o también porque tienen otras patologías asociadas, me refiero que han tenido infartos o tienen problemas de visión, algunos con ceguera o amputaciones o accidentes vasculares u otras patologías ya más complejas, esos pacientes son derivados acá hasta el hospital donde nosotros le damos una atención en realidad multidisciplinaria porque no solo lo veo yo, sino que también, tienen evaluación, ¿cierto?, nutricional, también están los cirujanos, está el oftalmólogo y todo el equipo que en realidad le tiene que brindar un seguimiento y un acompañamiento a estos pacientes. Y están los diabéticos tipo 1 que tú mencionas, qué bueno que menciones eso porque uno de los logros que hemos llevado a cabo últimamente en el hospital es poder tener acceso a hacer un centro que brinde atención a los pacientes diabéticos tipo 1 que están más complicados, que son más inestables y que pueden acceder actualmente ahora a utilizar una bomba de insulina, que como te digo desde hace unos meses ya estamos utilizando esa tecnología. Una tecnología bastante importante que ha beneficiado ya a varios de nuestros pacientes, ¿cierto? Claro, o sea, hay una paciente que está usándola, hay otra paciente que ya está aceptada y hay 3 pacientes más que están en etapa de evaluación para poder tener acceso. Eso ha sido una buena noticia. Marco Antonio, ¿alguna pregunta desde estudio? Mauricio, saludar a la doctora. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Marco. Un placer tenerla a través del hilo telefónico. Ahora, ¿cuándo comenzar a preocuparse? Por ahí se dice que es asintomática la diabetes, pero hay síntomas que uno puede sentir a qué edad, por ejemplo, los adultos, los jóvenes, los niños tal vez. Claro. Mira, efectivamente, como tú dices, la diabetes generalmente tiene un carácter silencioso. Es decir, no te da síntomas de alarma que te lleguen a consultar precozmente. Entonces, ¿cuándo preocuparnos? La verdad es que somos muchos los que tenemos familiares con diabetes. Yo siempre pregunto en salones así de reuniones y la mayoría levanta la mano porque casi todos tienen algún familiar con diabetes. Entonces, ya teniendo una historia familiar nos hace tener un riesgo mayor que nuestros pares. Por otra parte, en relación a la edad, la verdad es que hemos visto que cada vez más jóvenes, personas ya, me refiero a chicos que están en la adolescencia, pueden empezar a presentar esta enfermedad, pero habitualmente sobre los 45 años ya tenemos que hacernos todos un control de salud. Es decir, más si tenemos antecedentes familiares y especialmente si tenemos factores asociados como exceso de peso o somos personas sedentarias que no hacemos ejercicio. Me imagino, doctora, que estos controles, ¿verdad?, estos exámenes que uno de repente se realiza, ya sea en la salud primaria o por ahí en algún operativo, sirve mucho para conocer el detalle de la salud nuestra y también de la posible presencia de esta enfermedad. Claro, así es. Bueno, como te decía, la atención primaria en salud es fundamental para ayudarnos a prevenir, ¿ah? O sea, ellos tienen programas de salud cardiovascular enfocados principalmente en estilos de vida saludable. Yo sé que son multidisciplinarios donde participa especialmente la nutricionista, que es una profesional que en realidad nos brinda harto apoyo. Y también se fomenta el ejercicio, la actividad física y eso. Entonces, en la atención primaria es donde tenemos que focalizarnos y decirle a las personas que están inscritas en su consultorio que le planteen a sus médicos, ¿cierto?, cuándo es necesario que ellos se realicen un examen preventivo. Habitualmente se realiza cada 3 años y si tiene antecedentes, una vez al año es lo correcto. Hay situaciones anexas, como decía usted, doctora, que gatillan la presencia de la enfermedad. Por ejemplo, el consumo de cigarrillos. Claro, el tabaquismo también es, digamos, un factor de riesgo asociado a la aparición de diabetes, como muy bien lo dices tú. Uh-huh. ¿Y otros, por ejemplo? Generalmente, ¿el alcohol, por ejemplo, tal vez? Cuando las mujeres han tenido hijos que han pesado más de 4 kilos, o han tenido embarazos que se han complicado con diabetes gestacional, que es bastante frecuente también. Entonces, esas mujeres también tienen más riesgo de hacer diabetes y no solo ellas, sino que también sus hijos. Uh-huh. Al finalizar, doctora, ¿cuál es el mensaje para nuestros auditores, auditoras, que gente que está en la sintonía, gente que tal vez puede tener algún historial genético, familiar, pero también aquellos que se sienten perfectamente sanos, pero que no saben que, como usted lo decía, puede estar gestándose en forma silenciosa un tipo de diabetes? Mire, si hay un mensaje que me gustaría transmitir hoy en la mañana, ¿cierto?, en el Día de la Diabetes,
Es que cuando uno hace el diagnóstico ya llegamos tarde, porque la diabetes lamentablemente es una enfermedad crónica, así como la hipertensión. ¿Qué quiere decir eso? Que durante toda la vida vamos a tener que estar en un tratamiento que va a implicar fármacos, que va a implicar ciertos otros cambios y la idea es llegar antes, es decir, prevenirla. ¿Cómo prevenirla? Un estilo de vida saludable. No fumar, ¿cierto? Hay que suspender el tabaquismo, hay que reducir el peso cuando tenemos exceso de peso. Entonces, para eso tenemos que estimular la actividad física. Lo indicado como prevención que se indica es actividad física 3 veces a la semana, o 30 minutos diarios, o 3 veces a la semana, ¿cierto? 60 minutos. ¿Sí? Claro. Y sobre la alimentación te diría evitar el exceso de consumo, por ejemplo, de carbohidratos refinados y el exceso de pan, que lamentablemente en nuestro país consume mucho pan. Y el pan es uno de nuestros enemigos. Entonces, eso específicamente es.